Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de lo que sucede cuando el ser humano está en obediencia. Amén. Porque muchas veces a uno le pasan situaciones, le pasan cosas o vive ciclos y no entiende el por qué. Y muchas veces es porque el ser humano se encuentra en un estado de desobediencia, ¿sí? Entonces, hoy quiero que vaya al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Escuche bien, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Amén. Hoy quiero hablarles de lo que causa la desobediencia, cómo vive uno lamentablemente cuando se encuentra en el estado de la desobediencia, ¿sí? La desobediencia consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos, que no tenemos que hacer. Por lo tanto, desobedecer a Dios es pecado, como dice las Escrituras, ¿sí? Ahora, cuando uno desobedece, cuando se siente autosuficiente y por ende contradecimos todo lo que Dios nos ha dicho. Por lo tanto, optamos, ¿sí?, no hacer la voluntad de Dios y optamos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces, eso es lo que hace cuando optamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Lo que hacemos, estamos trayendo resultados negativos continuamente a nuestras vidas, ¿sí? La desobediencia es una rebeldía, ¿sí?, en contra de Dios y nos hace pecadores. Es por eso que usted dirá: pero pastora, yo no me encuentro en desobediencia, yo no estoy ni adulterando, yo no estoy fornicando, yo no soy un homicida, yo no soy aquello. Pero hay una palabra que dice en el libro de Santiago, el versículo dice: sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es considerado pecado. Y todo lo que es pecado también es producto de la desobediencia, ¿sí? Por eso el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Acá habla de Adán. Así también,
por la obediencia de uno, que habla del Mesías, dice sobre uno, solo muchos serán constituidos justos, ¿sí? Ahora, acá nos habla que por causa de la desobediencia de Adán, fuimos constituidos pecadores, dice las Escrituras, pero por causa de que Jesús se manifestó sobre la tierra y murió para que obtuviéramos la salvación, muchos son constituidos justos, ¿sí? Es por eso que uno tiene que entender que en estos tiempos es donde más necesitamos continuamente acatar la palabra de Dios. Continuamente necesitamos entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, ¿sí? Por eso la desobediencia te aparta de la gracia de Dios. En el libro de Hebreos 3:18 dice: ¿y a quienes les juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Y a quienes le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Por la gracia de Dios somos rescatados de los que nos lleva a vivir, ¿sí?, una vida de desobediencia. Ahora, ¿qué nos enseña acá el libro de Hebreos? ¿Sí? Nos habla del reposo. Cuando nosotros estamos en el ámbito del Mesías, estamos introducidos en el Mesías, estamos en el estado de reposo, pero no ese reposo donde uno está quieto, donde no hace nada, sino en el reposo que produce la tranquilidad, que produce el gozo, que produce la fe, que produce la esperanza, donde sabemos que continuamente está el Mesías operando a través de la palabra. Lo que hace cuando estamos en el reposo, por más que se levanten situaciones, nosotros no manifestamos esas situaciones para ir en pos de pecado, sino al contrario, el reposo de Dios a través de las Escrituras nos hace entender que Él tiene la respuesta, la seguridad para pasar aquellas adversidades. Pero cuando uno está en un estado de desobediencia, no se encuentra en el reposo de Dios. Al contrario, se encuentra en un estado alterado en las emociones, se encuentra en un estado de enojo, en un estado quizás de gritería, en un estado que quizás de falta de perdón. La desobediencia te aparta, la desobediencia no te permite estar conectada en la oración, porque alguien desobediente es alguien que no opera en la verdad, es alguien que opera en tinieblas. Por eso la palabra me habla: y a quienes le juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces, cuando hay una desobediencia, me habla que no opero en el reposo de Dios, sino que estoy operando en tinieblas por medio de aquel en el cual estoy acatando su voluntad, que es Hasatán, ¿sí? Ahora, mire, la palabra dice en el libro de Números, nos habla también de una rebelión que se había levantado en contra de Moisés y Aarón. Coré fue desobediente, que dirigió a un grupo de levitas una rebelión en contra de Moisés y Aarón. ¿Dónde va a encontrar eso? Usted lo va a poder leer en su casa en el libro de Números capítulo 16. Ahí va a poder realmente escudriñar lo que habla la palabra y lo que pasó junto a estos hombres. Mire, Coré era alguien que estaba operando dentro de los atrios. Él estaba operando dentro de la parte de la adoración, de la palabra, ¿sí? Él estaba a cargo de un grupo de levitas donde continuamente se levantaban inciensos, altares a Dios. Pero de repente le pasó algo a Coré. De repente Coré dijo: ¿por qué Jehová solamente se tiene que manifestar sobre Moisés o sobre Aarón? ¿Y por qué Dios no nos puede hablar a nosotros? ¿Sí?
Ahora, usted dirá, pero pastora, ¿que Dios no nos puede hablar? Dios te habla continuamente, pero hay una jerarquía dentro del ámbito espiritual, dentro de las iglesias, por lo cual Él ha dejado apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y otros más. Hay una jerarquía, hay autoridades, hay liderazgos. Amén. Entonces, Moisés era aquel líder el cual Dios había puesto al frente de naciones. Aarón junto a sus hijos estaba encargado de todo lo que era la parte de la adoración. Él era el cuerpo de levitas, ¿sí? Entonces Coré junto a los levitas se habían rebelado, ya no querían acatar las órdenes de su líder, ya no quería acatar, cuestionaba lo que decía Moisés, quizás cuestionaba lo que predicaba Moisés, lo que enseñaba Moisés, quizás no le gustaba cómo adoraban, qué es lo que hacía Aarón. Entonces ellos se rebelaron, decían, pero ¿por qué Dios no lo puede hacer con nosotros? Entonces dice que Aarón y Moisés rasgaron su vestidura y se presentaron delante de Dios por causa de que sabía que esta rebelión estaba trayendo una desobediencia e iba a traer algo sobre esa nación. Y dice la palabra de Dios que esta rebelión que se había levantado en contra de Moisés y Aarón, dice que el Padre trajo un juicio, dice que abrió la tierra, ¿sí? Y dice que se tragó una parte de los levitas y de Coré por causa de que se habían levantado no tan solamente en contra de Moisés y Aarón, sino en contra de Jehová. Amén. Entonces, muchas veces hay personas que se levantan en contra de los liderazgos. Y la desobediencia es igual a iniquidad. ¿Por qué? Porque la desobediencia también es producto de la murmuración, de la crítica, del engaño y la confusión. Amén. La desobediencia trae murmuración, críticas, engaños y confusión. Es por eso que muchos viven en un estado de maldiciones, de enojos, de enfermedades por causa de producto de la lengua, de la shonjará, esa lengua maldita, esa lengua que envenena, esa lengua que está murmurando, ¿sí? Entonces todo cuando habla de la murmuración, me habla de rebelión y me habla de hechicería. Entonces, cuando yo me levanto en contra de mis líderes, cuando yo opero murmurando, hablando mal de mi prójimo y sobre todo de las autoridades, entro en un estado de murmuración que hace que mi vida continuamente accione ciclos de muertes, ciclos de enfermedades, confusiones, griterías, enojos. Amén. Por causa de la shonjará. Entonces hay muchas personas que padecen situaciones por la shonjará, por la lengua. Por esa lengua que continuamente está cuestionando, está hablando mal y está maldiciendo. Es por eso que la murmuración no tan solamente te acarrea maldiciones, sino que te hace vivir en un estado de desobediencia. Y la desobediencia hace que tu vida continuamente esté en críticas, en engaño, en confusión. Haya enfermedades, haya pestes, haya maldiciones hasta en tu economía. Por eso la palabra dice que antes de traer tu ofrenda, tu diezmo a la presencia de Dios, ve y arregla tu asunto. No podés tener asuntos inconclusos, asuntos sin resolver antes de presentar tu ofrenda. Para Dios presentar las ofrendas con un corazón murmurador, con un corazón desobediente, era presentar como fuegos extraños, era como presentar ofrendas desagradables delante de Dios. Es por eso que esa ofrenda debe de convertirse en una bendición para la persona, se convierte en una maldición y produce en una economía ciclos de escasez, de miseria, se cierran las puertas, trabajos inconclusos y montones de cosas. Amén. Entonces, algo que nos enseña la palabra también, que la desobediencia anula el pacto con Dios, ¿sí? Acarrea engaño, como le decía, acarrea confusión, acarrea maldiciones. La desobediencia también viene cuando se permite que otros influyan sobre uno, ¿sí? Por ejemplo,
La desobediencia es como que alguien viene, está en un estado negativo de murmuración y va y busca a otra persona. Pero no es para hablarle lo bueno, sino es para hablar lo malo. Entonces lo que hace esa persona que está en ese estado de desobediencia, activa la murmuración, activa la shonjará, ¿sí? Y hace que esa persona sea contaminada. Ahora, ¿por qué esa persona se contaminó? Porque esa persona le prestó atención, puso oído a la voz del engaño, a la voz de la confusión, a la voz de la crítica, a la voz de la murmuración. Por lo tanto, se dejó contaminar. Entonces, lo que hizo esa persona que estaba en ese estado de desobediencia, acarrió más personas al ámbito de la desobediencia. Por eso uno tiene que tener el cuidado de lo que habla. Porque hay muchos que viven por causa de la desobediencia, están viviendo estados de enfermedades, estados de escasez, estados donde no pueden descansar en las noches, estados donde las crisis matrimoniales aún son más fuertes, porque han juzgado de acuerdo a su corazón, un corazón desviado a Dios. Entonces emitieron juicio y todo lo que emitieron se les volvió en contra por causa de haber emitido algo en el cual ellos se encontraban en un estado de pecado. Amén. Entonces, ¿me va entendiendo? Entonces, cuando uno se arrepiente de la desobediencia, recibe la gracia, ¿sí? Pero no recibe ahí nomás las promesas. ¿Por qué? Hasta que la vida no sea ordenada y hasta que la vida no sea alineada en obediencia por la palabra y por el Espíritu Santo, no hay cumplimiento de promesas. Porque no se trata de que, sí, desobedecí. Señor, te pido perdón porque hoy desobedecí, me la mandé, hablé mal de mi pastora, de mi pastor, de mi líder, de mi vecino, de Gato y de todo. Pero bueno, Señor, vos me conocés, te pido perdón y aquí estoy. Ahora yo quiero que el Señor cumpla la palabra conmigo. Pero no se trata de que me lavo las manos, ponga las manos en el jabón, me lavo y ya está. Sino que la desobediencia produjo raíz de iniquidad dentro de la persona. Y es por eso que accionó la murmuración, es por eso que accionó críticas, engaños y confusiones. Es por eso que las áreas se llenaron de tinieblas y oscuridades. Entonces vinieron espíritus a operar tras el engaño, tras la mentira, falsas acusaciones. Empezaron a desplumar a la gallina y después quisieron pegarle las plumas y no se podía, ¿sí? Entonces todo eso, lo que hizo la desobediencia, trajo sobre la persona, en cierta forma, una división, y fue fragmentado por la iniquidad, por la hechicería, porque la murmuración es hechicería y la desobediencia es rebelión. Por eso cuando nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, y hay un arrepentimiento, no hay, Señor, yo te pido perdón, sí, viste, la pifié, bueno, aquí estoy, ¿sí? Fue sin querer. Y las cosas no suceden sin querer. Sin querer puede ser que yo iba caminando, medio así ahí, de repente, me tropecé con alguien, fue sin querer porque no lo vi, eso es sin querer. Entonces cuando alguien se acerca y te dice, bueno, te pido disculpas porque fue sin querer. Resulta que fue sin querer que hablaste mal, resulta que fue sin querer que destrozaste una familia, resulta que fue sin querer que desplumaste a la gallina, resulta que fue sin querer que tomaste los mates y le sacaste, no hay ni cuero ya. Eso no es sin querer. Esa es la desobediencia actuando en un portal de hechicería. Entonces yo no le puedo decir al Señor, te pido perdón porque fue sin querer. Sino que yo le digo al Señor, Señor, me arrepiento de la condición en la que me encuentro. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que produzca continuamente sobre mi vida un arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay una metanoia, hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una tristeza por lo que se produjo, por lo que hice, por lo que hablé, por lo que manifesté, por lo que dividí.
Entonces, en ese arrepentimiento genuino, en ese corazón que se derrama Dios por causa de lo que hizo, entonces el Mesías levanta y comienza a liberar las áreas que estaban llenas de iniquidades. ¿Me va entendiendo? Entonces, a medida de la confesión hay un arrepentimiento, y a medida que me arrepiento hay una liberación, y a medida que me voy liberando, el Padre se va posesionando dentro de mi vida. Entonces, a medida que la luz va alumbrando, las tinieblas se van disipando, los demonios van saliendo. Porque a la hora de la murmuración, lo que menos vas a hablar es que viste qué lindo que está el hermanito, buen chico, buena mujer. Mentira. Entonces se necesita una conversión, una transformación para que se active la palabra. Y esto es lo que me hablaba el Espíritu Santo en este tiempo. Que hay muchas palabras, promesas, palabras proféticas, llamados que Dios no ha podido cumplir sobre mucho por causa de la shonjará, por causa de la murmuración, por causa de todo lo que hablaron o hablan en la casa o hablan a los hijos. Después queremos que nuestros hijos se congreguen o nuestros hijos hagan lo que Dios quiere, pero si en la casa continuamente hay murmuración, hay crítica, hay enojo. Por eso hay división en el matrimonio. Porque mientras esté la shonjará, habrá divisiones, habrá un lenguaje equivocado, habrá un lenguaje caído. Entonces Dios me hablaba de que hay palabras que no tienen el cumplimiento porque la shonjará está tan activa que ha limitado la palabra, que ha hecho que la palabra esté oculta. Y es por eso que muchos viven en ciclos de enfermedades, ciclos de dolores de estómagos, dolores de cabezas, maldiciones en su trabajo, enojo, gritería, me levanté enojado, me lo levanté así, aquello, lo otro, ¿sí? Por causa de que la desobediencia lo metió en un ciclo de tanta maldición que lo que está haciendo lo está apartando continuamente de la palabra de Dios. Amén. Usted puede estar pensando ahora, la pastora me parece que la está errando feo porque yo no soy así o yo no soy así. Pero el Espíritu es el único que nos convence de todo pecado. Amén. Entonces, Deuteronomio 7, 11, 12 dice, mire, escuche bien lo que dice. Guarda, por tanto, los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y obedecidos y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Escuche bien, guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Escuche bien, guarda. ¿Qué dice? Guarda. Cuando dice de guardar, no dice, ay, qué linda palabra, la guardé. Cuando dice de guardar, habla de velar. Habla de que soy obediente. Habla de que la recibo y la pongo por obra. Habla de que si el Señor me dice, guarda mis mandamientos, me está diciendo, no hagas lo que Dios dice que no tenés que hacer, no hables en contra de tu hermano, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿sí? Guarda los estatutos, guarda los mandamientos, guarda los decretos. Yo te mando hoy que lo cumplas. Yo te mando hoy que lo vivas, yo te mando hoy que lo manifiestes, yo te mando hoy que continuamente la palabra te ordene. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y haberlos obedecido y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, cuando yo guardo la palabra y velo la palabra continuamente, hay un pacto, hay una cubierta de poder, de autoridad que me está cubriendo y me está legalizando que todo lo que el Padre está hablando se está realizando y se activa sobre mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en el ámbito del Mesías y estoy en la obediencia del Mesías. Como estoy metida en la palabra y la palabra es el mismo Mesías, la palabra dice que Él es un pacto que ha hecho conmigo. Por lo tanto dice que el pacto me guarda, todos los días me está guardando y ha hecho misericordia continuamente en los
atrio del Padre, en la casa del Padre, porque hay un pacto que me rodea, pero la desobediencia quebranta el pacto. Entonces, como yo desobedecí y no me gusta lo que hacen los demás, entonces actúo muchas veces como Coré, y los que actúan como Coré quebrantan el pacto. Y cuando no hay pacto, no hay cobertura de Dios. Y como no hay cobertura de Dios, hay enfermedades, hay ciclos, hay escasez, hay miserias, hay perturbaciones, hay legalidades a espíritus territoriales, hay legalidades a espíritus que operan en la noche para que vengan y entren sobre tu casa. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Porque la murmuración, porque la shonjará, lo que hizo fue que abriera esa puerta. Por lo tanto, se deshabilitó el pacto. ¿Me va entendiendo? Mire, en el libro de Gálatas, vaya a Gálatas. Gálatas 3 dice, mire, escuche bien lo que dice, no se vaya a ofender, estoy leyendo la palabra, ¿sí? Por las dudas. Dice, hay Gálatas tontos. Hay otras versiones, pero esta media. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Bueno, y ahí sigue. Ya lean en su casa mejor. Si no, me la yugular ahí. ¿Sí? ¿Quién los hechizó? Ay, pastora, que anda la brujita ahí. Me parece que fue el agorero, el viejito que hace el umbanda. No, cuando habla de hechizos, habla de la palabra, la murmuración. ¿Quién los hechizó? ¿Por qué empezaron a hablar mal? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó que perdieron el significado de la muerte? ¿Qué pasó? Si Cristo se le había revelado tanto, ¿por qué se dejaron hechizar? ¿Por qué se apartaron? ¿Qué les pasó que entraron en la murmuración? ¿Qué les pasó que comenzaron a dejar la luz y comenzaron a ir en pos de las tinieblas? ¿Qué les pasó que sus mentes cambiaron? ¿Qué pasó que comenzaron a pensar de otra manera? ¿Qué les pasó? Dice, ¿quién los ha hechizado? La murmuración hechiza. La murmuración trae encantamiento. Es por eso que uno tiene que resguardarse con quién habla, quién escucha. Cuídese de quienes que escucha. Porque algunos por ahí se acercan a hablarte y se acercan como el pobrecito, la pobrecita, la víctima, y ahí está, y no sabe, y ahí y no sabe, y después largó la espada y te atravesó y te hechizó y te encantó y te apartó. Entonces guarda con aquellas personas. Mire, la desobediencia te deshabilita de las bendiciones. ¿Por qué? Porque rompe el pacto. ¿Qué rompe? El pacto. Entonces, la obediencia hace que Dios cumpla su pacto, porque Él se siente obligado a realizarlo. Él se siente obligado. La palabra dice que sus promesas son el sí y el ahora de Dios. Entonces, cuando hay un pacto, hay un sí y una hora de Dios que le está diciendo al Padre continuamente, mi hijo está en obediencia, mi hijo continuamente está en el reposo, mi hijo está velando en la palabra, mi hijo ama la palabra, mi hijo ama las escrituras, mi hijo vive en el amor del Mesías. Por lo tanto, hay un pacto, hay unas bendiciones, hay promesas que continuamente se habilitan, porque Él no es hombre para mentir. Él es el Dios poderoso. Su palabra es su sello y la garantía de que Él lo hará. Hay una garantía, hay un sello que Él dice, mi pacto está sellado, Él es mío.
Por lo tanto, mi palabra continuamente estará sobre esta persona. Amén. Pero la desobediencia quebranta, anula ese pacto, ya que le demuestra a él que su hijo no quiere acatar la parte. Y es ahí cuando muchos entran en el cuestionamiento, en el doble ánimo. Entonces, cuando uno entra en el doble ánimo y en el cuestionamiento, es que está diciendo al padre: yo no acato esto, no me interesa. Yo creo que acá esto no es así. Entonces, como está juzgando, está tomando lo que le conviene. Hoy no me gusta esta palabra. Yo quiero que me hable de que el Señor me bendice, me bendice y me bendice. Pero esta palabra te bendice. Porque cuando somos obedientes, la bendición del Eterno continuamente es sobre uno. Amén. Entonces, la desobediencia anula el pacto. ¿Sí? Pero la palabra dice que aquellos que son fieles, Dios le da el placer de extender y realizar sus promesas. Ahora, la palabra también dice que la fe es la base para el cumplimiento del pacto, que resulta una relación dinámica con Jehová. El creer, cuando yo le creo a Dios, cuando yo le creo a la palabra, yo me estoy comprometiendo con la palabra. Yo me estoy comprometiendo con el Padre. ¿Por qué? Porque oír también es compromiso. Oír se traduce también que significa obedecer. Entonces, cuando yo oigo la palabra, estoy obedeciendo, estoy acatando a lo que Él me está hablando. Entonces, como yo estoy obedeciendo y estoy acatando lo que Él me está hablando, mi fe va en un continuo crecimiento. Entonces, como hay crecimiento y hay obediencia, porque yo me estoy comprometiendo continuamente a tener esa relación con Dios, y me estoy comprometiendo continuamente a amar la palabra, a velar la palabra, a ser reeducado y transformado por la palabra. Entonces hace sobre mi vida, hace de mi vida una persona responsable. La responsabilidad jamás te va a llevar a la desobediencia. La responsabilidad en Dios me hace una persona madura. Una persona madura es una persona que no se ofende. Una persona madura es una persona que no tiene falta de perdón. Una persona madura es una persona que no entra en el ámbito de la gritería. Una persona madura es una persona que no entra en el ámbito de la murmuración. Una persona madura es una persona que no está en el doble ánimo. Amén. Por eso la palabra oír, cuando yo oigo la palabra, estoy obedeciendo, me estoy comprometiendo. Hay un compromiso porque soy una persona madura que continuamente va en un crecimiento. Entonces, cuando yo oigo la palabra, por lo tanto la estoy obedeciendo. Y toda obediencia trae una activación, porque cuando yo obedezco, también el Padre está diciendo que hay confianza incondicional. Amén. Entonces, como vos estás obedeciendo continuamente, el Padre confía. Como yo le digo, ¿usted le dejaría su hijo o sus cosas más valiosas a alguien que desconoce? No, no lo dejaría. No dejaría a sus hijos con alguien que desconoce. Amén. Lo dejaría con alguien que confía plenamente, que sabe que se lo va a cuidar, que va a velar por sus hijos, que va a haber un cuidado, una responsabilidad, porque sabe que hay una persona madura que está a cargo de alguien que necesita el cuidado. Entonces Dios confía en nosotros. Cuando Dios haya alguien que Él pueda confiar, Dios expone y da, porque sabe que esa persona madura se compromete a ejecutar lo que Dios le está dando. Hay un compromiso de crecimiento, hay un compromiso de continuamente estar en la oración y en la relación, hay un compromiso de continuamente de estar velando a las puertas.
Hay un compromiso de madurez, hay un compromiso para que continuamente nuestras lámparas estén con el aceite del Espíritu Santo. Cuando una persona es desobediente, no hay unción del Espíritu Santo, no hay aceite. Por eso hay tantas lámparas que están por apagarse, me decía el Espíritu Santo. La desobediencia lleva a apagarte, la desobediencia te aparta, la desobediencia quebranta el pacto, la desobediencia te aparta de Dios. Necesitamos que las lámparas estén rebosando del aceite, porque eso me habla que el Espíritu Santo continuamente está trabajando con mi vida, está trabajando con mi manera pensante, está trabajando en el carácter, está trabajando en la palabra, me va formando, me va transformando. Entonces, mientras más soy confiable para Dios, más me parezco al Mesías y más el Mesías confía en mí. Debemos ser confiables. Usted quiere que la palabra que Dios le habló comience a realizarse, sea confiable para Dios. Porque alguien que le dice a Dios, hoy te amo, y mañana dice, no, yo no quiero saber más nada, no quiero esto, no. Es alguien no confiable, es alguien de doble ánimo. Y alguien de doble ánimo Dios no confía. Porque es un día que Dios, hoy te amo, Señor, y se lloró todo delante de Dios. Y al otro día está amargado, frustrada, enojado, qué sé yo cómo está. Alguien de doble ánimo. Alguien de doble ánimo es alguien que no se deja transformar por Dios, porque siempre tendrá el argumento para vivir del pasado, para vivir de la victimización, para vivir en la murmuración, para vivir en la confusión, para vivir en el engaño. Pero alguien maduro continuamente tendrá la responsabilidad de continuamente vaciarse en Dios para que sea Dios llenando sobre uno. Por eso es necesario menguar para que Él crezca en nosotros. Amén. Entonces, mire, el libro Primera de Samuel, capítulo 15, anótelo, Samuel capítulo 15, versículo 22. Se lo leo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 26 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahí le estaba hablando al rey Saúl. Entonces, cuando habla de desobediencia, me habla de rebelión, me habla de hechicería, me habla de idolatría, me habla de levantar cultos. Y usted dirá, ¿cómo es esto, pastora? Porque toda idolatría me habla de que yo estoy poniendo algo en primer lugar. Entonces, cuando yo estoy fuera de Dios, quiere decir que hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y eso se convirtió por causa de idolatría, de hechicería. Dejé de orar, dejé de relacionarme, dejé de meterme en las escrituras y comencé a hablar del otro, comencé a hablar por WhatsApp, hermanito, ¿cómo está? Me enteré que te está pasando esto y que los pastores no se comunicaron con vos, no, porque vio que los pastores están tan ocupados. Veo que es el dicho que anda por todos lados. El pastor y la pastora están tan ocupados, pobrecitos. Mira, nosotros no somos pobrecitos, vamos a partir la base. Y que no tiene tiempo para mi vida. Bueno, no te preocupes, por acá estoy yo, contame, así oramos juntos, ¿viste? Y ahí se metió la hechicería, la yonjará, el hechizo, y contame, ¿estás seguro? ¿Puedo confiar en vos? Sí, hermanito, ¿cómo no va a confiar en mí? Guarda. Amén. Entonces, por eso después hay tantos dolores de cabeza. Por eso después viene, pastora, yo no sé cómo se enteraron. El vecino, hasta la quiaca llegó lo que conté. Porque lo contaste a personas equivocadas.
Por eso uno se tiene que juntar con gente que te edifique, con gente que trae sobre tu vida resultados positivos a través de la palabra de Dios. Gente de bendición, gente que siempre va a hablar bien de tus líderes. Mire, David sabía que Saúl estaba siendo desechado, pero ni siquiera David se atrevió a levantar mano en contra de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque había una autoridad, porque Dios lo había puesto. Y sabe que sobre cada ministro hay una autoridad y hay un manto sacerdotal. Aunque usted no lo vea, en el ámbito espiritual hay un manto de autoridad. ¿Y sabe cuántos tironean del manto? ¿Sabe cuántos vienen y confrontan a los líderes, a pastores? Y después dice, yo no entiendo qué pasó, pastora. Yo no entiendo por qué me pasan estas cosas. La murmuración, la desobediencia. Entonces cuando yo quiero presentarme delante de Dios con mi causa, las cosas no pasan. Pastora, me presenté delante de Dios y no pasa nada, no me escucha. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da el trabajo? ¿Por qué Dios no me abre la puerta? ¿Por qué Dios no me restaura? ¿Por qué Dios no cumple la palabra? Porque estás en desobediencia. Porque para presentar mi causa delante del trono de Jehová, porque para presentar mi causa delante del tribunal, yo debo de estar a cuenta con Dios. Yo no debo de tener cosas sin solucionar. Entonces muchas veces me presento con causa delante del tribunal para que Dios emita juicio sobre mis enemigos, pero resulta que yo también soy enemiga de Dios. Entonces, pues, si usted pide juicio sobre sus enemigos, tiene que estar realmente asegurado en Dios y tener un corazón misericordioso, amoroso, compasivo continuamente. Entonces hay personas que dicen, yo prefiero que me juzgue Dios. Pero si vos querés que te juzgue Dios, alineate a Dios. Porque si Dios te juzgara, a muchos lo juzgara conforme como está su corazón y su mente, le puedo asegurar que si Él pone este pequeñito dedo nomás así, queda frito en el piso. Porque no sabe el peso de lo que está hablando. Porque no entiende la palabra. Porque dice como los Gálatas, a veces son tercos a la hora de hablar. Entonces necesitamos tener un corazón compasivo. Yo necesito estar continuamente en Dios. Que Dios todos los días trate conmigo. Que Dios todos los días saque lo que no sirve. Porque para presentarme en el tribunal y exponerle mi causa a Dios, tengo que estar bien con Dios. Yo no puedo decirle al Señor, no, Señor, no es mentira esto. Pero el fiscal acusador, que es Satanás, está con el acta y dice, no, acá está lo que él hizo afuera. Acá está lo que él estuvo haciendo. Así que no merece que le dé la respuesta. No merece que haya una sentencia favorable. Porque él sigue en la rebelión. Porque él sigue pecando. Porque él sigue operando en las tinieblas conmigo. Entonces muchas veces hablamos y argumentamos y estamos ahí, Señor, y no pasó nada con la palabra. Che, tantas palabras bonitas que no pasa nada. No pasa nada por la yonjará. Y por eso las personas viven en ciclos de maldiciones, de enfermedades. Enfermedades que producen acidez, dolores de cabeza, depresiones, ansiedades, frustraciones, escasez, miserias. Entonces es necesario tener un corazón obediente. Mire, la desobediencia te lleva a rebelarte en contra de tu soberano que es Cristo Jesús. Te lleva a rechazar la luz que está ofrecida por Dios. Entonces, cuando alguien está en la desobediencia, ¿sí? Ya no hay luz. Entonces muchas veces la persona entra a hacer guerra espiritual y sale apaleado. No entiendo por qué pasó, pastora. Es que estás fuera de Dios, estás haciendo guerra espiritual, pero estás en una acción de desobediencia. ¿Quién te mandó a hacer guerra espiritual? ¿Quién te mandó a hacer cosas que Dios dijo que no la hagas? Y lo que pasa es que yo tengo más revelación que el pastor y la pastora. Y lo que pasa es que a mí se me reveló. Y si el Señor me reveló esto, yo lo voy a hacer. Pero ¿para qué te dejó tus autoridades? Entonces hacen la guerra en contra de Dios, no a favor de Dios. Entonces la desobediencia después acarrea amargura, trae sus consecuencias. Y esas consecuencias traen muerte en lugar de vida, trae engaño, confusión y maldición.
La desobediencia trae queja. La desobediencia trae murmuración, obstinación. Te hace ser terco, te hace ser una persona que continuamente está regañando. Te hace ser testarudo. Te hace ser una persona que continuamente está contaminado con cosas falsas. La desobediencia atrae a Jehová hacia los hijos, la obediencia atrae de Jehová hacia los hijos integridad, excelencia. Lo que permite que Jehová hace la guerra por uno. ¿Ve cómo cambia la cosa? Entonces, cuando Dios me manda a hacer guerra espiritual, es porque hay una confianza y es porque hay una habilitación, porque hay un pacto, hay un cuidado y estoy preparada para la guerra espiritual. Y como estoy preparada para accionar la guerra, no me está mandando sola, está Él conmigo haciendo la guerra conmigo. Por eso uno sale victorioso, porque en aquella persona obediente el Señor halla integridad y excelencia. Y algo que hace la desobediencia, rompe el escudo, rompe la protección. Ya no hay más lámparas a tus pies, no hay palabra que te esté alumbrando, hay tinieblas que te están llevando por el mal camino. Por eso dice, la obediencia atrae a Jehová hacia los hijos. Los hijos, Él los hace excelentes, hay integridad, Él halla integridad en el corazón de los hijos. Mire, y voy terminando, un corazón obediente es humilde. Un corazón obediente es amoroso con su criador, es amoroso con su familia, es amoroso con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus hermanos, es amoroso, es íntegro hacia el Padre que es Dios y hacia los padres espirituales. Oye la voz de Dios y es obediente a la voz de Dios. Oye la palabra y la toma por obra. Es sensible a la voz del Espíritu Santo. Es amoroso, es compasivo, es leal con el Espíritu Santo. Es temeroso a Jehová. Ama la palabra, atesora la palabra, vive la palabra. Porque continuamente en su obediencia haya el pacto. Y el pacto continuamente es una protección, hay una legalidad. El pacto te sigue, la sangre te sigue. Y cuando el pacto te sigue y la sangre te sigue, los enemigos huyen, los enemigos tiemblan, los enemigos son avergonzados porque saben que en la cruz del Calvario la sangre del Mesías derribó a la muerte. Por causa de la sangre del Mesías somos redimidos y transformados. Hay poder, hay autoridad. Mire, vaya rápidamente al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11. Ahí lo vamos a leer. Deuteronomio 7, 11 dice: por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá, y te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra, a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganados y ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo su ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejarás que sufra las enfermedades terribles que conociste en Egipcio. En cambio, se las enviará a todos los enemigos. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No le tengas compasión ni rindas cultos a sus dioses, porque caerán en sus trampas. Tal vez te preguntes,
¿Cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosos que nosotros? Pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste con todos tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con el que te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Y ahí sigue, lea después. Amén. Entonces, la obediencia activa la bendición continuamente. Te hace heredero, te hace fructífero, te hace bendecido, te da estrategia para vencer a tus enemigos. Te dice, no tengas temor porque yo estoy contigo, yo voy a derribar todo lo que quiera venir. En tu casa no habrá enfermedades, pestilencias, muertes. Habla de obediencia, esa es la cláusula. Amén. La palabra obedecer también es la palabra oír, escuchar con intención y obedecer. Entonces, de ahora en más, uno tiene que oír con la intención de obedecer continuamente a Dios, de obedecer continuamente a lo que Dios nos manda continuamente. Entonces, para obedecer, si usted estaba en un estado de desobediencia, hay que confesar los pecados, no decirle al Señor, Señor, lo siento, bueno, lo hice sin querer. Nada es sin querer. Sin querer me tropecé, sin querer pasé a empujar, pero sin querer yo no hablo mal de mi hermano. Amén. Entonces hay pecados que se confiesan delante de Dios y hay pecados que se confiesan delante de los ministros, porque los ministros tienen el poder para quebrantar la maldición de la desobediencia. Amén. Entonces hoy necesitamos obedecer, porque cuando usted obedece le quita al enemigo todas las alianzas. Cuando usted obedece, cierra todas las puertas al enemigo. Cuando usted obedece, tiene un corazón íntegro, un corazón confiable, un corazón amoroso, donde Dios todos los días va a confiar en usted y le va a habilitar continuamente la palabra para que sea prosperado, para que sea bendecido, para que sea bendito donde haya. Pero sobre todas las cosas, el Señor continuamente hará de ustedes tierra fértil, tierra bendita, hará de ustedes personas, el cual vendrán hombres, mujeres de afuera y los van a honrar por causa de que Dios está diciendo: en esta casa hay hijos obedientes, en esta casa hay hijos que velan a la puerta, en esta casa hay hijos que aman la palabra y son obedientes en la palabra y caminan en la palabra continuamente. Den un aplauso al Rey de Gloria. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.